Hola, soy José Hernán Parra del Departamento de Matemáticas y Estadística de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. El tema que nos ocupa en el día de hoy es un complemento del análisis descriptivo de los datos que se conoce o se denomina como análisis bivariado. Si hacemos un recuento de lo que hemos visto con anterioridad en otros videos, los análisis que hemos trabajado son análisis más de tipo univariado. Es decir, hemos cogido indicadores estadísticos tanto de forma como de desviación o dispersión o de posición, pero a una variable específicamente. Lo que me motiva a transmitir el día de hoy es qué hacer cuando uno quiere mirar el comportamiento de dos variables al mismo tiempo. Por ejemplo, si yo quiero ver cuál es el comportamiento que ha tenido la pandemia, sí, por departamentos, y saco indicadores de la tasa de infección, variable cuantitativa, por departamento, variable cualitativa, lo que estoy haciendo ahí es un análisis con dos variables, que es lo que se conoce en estadística como el análisis bivariado. Entonces, de eso nos vamos a ocupar en los próximos minutos. Básicamente, vamos a ver tres tipos de análisis bivariado dependiendo de la tipología de las variables. El primer análisis que vamos a hacer bivariado es con dos variables de tipo cualitativo. ¿Qué pasa cuando yo tengo dos variables de tipo cualitativo? Pensemos dos variables de tipo cualitativo. Por ejemplo, el género del estudiante de la Universidad Nacional versus el estrato socioeconómico. Son dos variables de tipo cualitativo y lo que yo quiero ver es cómo están distribuidos los estudiantes según esas dos condiciones, el género y el estrato social. Son dos variables de tipo cualitativo. Cuando yo tengo ese tipo de información, pues ese tipo de información la quiero presentar o la voy a presentar en un tipo de tablas que se conoce como tablas cruzadas, que en el lenguaje de los investigadores se conoce como cruce de variables, pero el término correcto son tablas cruzadas. Entonces las tablas cruzadas se hacen con dos variables que sean de tipo cualitativo, dos o más. También se pueden hacer tablas más complejas con más de dos variables de tipo cualitativo. El segundo análisis bivariado que vamos a trabajar es cuando las dos variables son variables cuantitativas. Pensemos dos variables cuantitativas, a ver. Por ejemplo, el rendimiento académico del estudiante es una variable cuantitativa, se mide en una escala de 0 a 5 en la Universidad Nacional, otros de 0 a 10, otros de 0 a 100. Y la otra variable cuantitativa podría ser, por ejemplo, el número de horas de estudio a la semana que le dedica el estudiante. Entonces queremos ver cómo se comportan esas dos variables al mismo tiempo, no de forma separada. Y el tercer tipo de análisis bivariado es cuando yo tengo una variable cualitativa y tengo una variable cuantitativa. Por ejemplo, una variable cuantitativa, el rendimiento académico del estudiante de la Universidad Nacional, y una variable cualitativa, por ejemplo, el género del estudiante o la carrera del estudiante.
Eso va a tener un objetivo, y es que comparar cuál de las dos o cuál de las tres categorías tiene un valor, entre comillas, promedio más alto. Eso lo vamos a ver con unos casitos más adelante. Arranquemos primero con lo que son unas tablas cruzadas. ¿Qué es una tabla cruzada? Recordemos que si yo tengo una sola variable cualitativa, lo que yo muestro de resultado de una variable cualitativa es una distribución de frecuencias. Pero en la tabla cruzada, ya lo que quiero ver es cómo describir dos o más variables de forma simultánea. Lo que ustedes están viendo en la presentación son dos variables de tipo cualitativa. Por un lado está el sexo de la persona, en dos categorías, hombre-mujer, y la otra variable es el uso de Internet, en dos categorías, que sería esporádico o frecuente. ¿Y cuál va a ser la estructura de esa tabla? Pues la estructura de esa tabla va a ser de tipo frecuentista. Va a ser de la forma que la estamos presentando acá. Yo quise mostrarles aquí un análisis que se conoce como un análisis de perfil columna. Los paquetes estadísticos hacen esa tabla, todo eso está a la distancia de un clic, pero lo que nos interesa es la interpretación que presentan esos resultados. Por ejemplo, en ese caso a mí no me interesa de cuánto fue el tamaño de la muestra o el total de la población. Vamos a suponer que se hizo un sondeo y se encuestaron 5.000 personas, que se encontró en ese estudio, por ejemplo, que el 25.5% son hombres, el 74.5% son mujeres. ¿Qué nos está mostrando eso? Nos están mostrando que el 8.5% de los encuestados son hombres que usan el Internet de manera esporádica. Este 53.2% lo que me está diciendo es que el 53.2% de los encuestados son mujeres y usan el Internet de manera frecuente. Esa es una manera, una forma de presentar los datos. Pero lo que yo quiero mostrarles, y que ustedes tengan muy claro, es que la materia prima para hacer una tabla cruzada es tener dos variables de tipo cualitativo, ¿sí? Bien sea medida en escala nominal o en escala ordinal, y con eso construir una tabla que se conoce como una tabla cruzada. Por ejemplo, esta es otra forma de presentar la misma tabla, pero es una tabla que cuyo análisis es trabajándolo por la categoría de sexo. Por ejemplo, ¿qué me está diciendo el 66.7%? Me está diciendo que del total de los hombres, el 66.7% utilizan Internet de manera frecuente, muy diferente a la tabla anterior, que el análisis hacía sobre el total de la población o de la muestra. Este es sobre el total de los individuos según el sexo del individuo. ¿Qué nos indica ese 71.4%? Que el 71.4% de las mujeres, ¿sí?, de las mujeres utilizan el Internet de manera frecuente. Ahí, por ejemplo, estamos viendo, si quisiéramos sacar una conclusión, que la mujer usa el Internet de manera mucho más frecuente que el hombre. O sea, entre comillas, hay más adicción en el caso de las mujeres que en el caso de los hombres. Pero solamente informativo. Esta tabla que les estoy mostrando, ya el análisis ya no es por columna, sino que es por fila. Ya el análisis se hace sobre el uso de Internet. Del total de las personas que usan el Internet de manera esporádica, el 71.4% son mujeres, mientras que el total de personas que utilizan Internet de manera frecuente, el 75.8% son mujeres. Ese es un análisis bivariado con dos variables de tipo cualitativo.
Ahora, ¿qué pasa cuando mis dos variables son de tipo cuantitativo? Ya la cosa se vuelve un poquitico más compleja porque el análisis ya no es frecuentista, sino que es cuantitativo. Lo primero que uno debe hacer cuando tiene dos variables de tipo cuantitativo es hacer un diagrama que se conoce como un diagrama de dispersión. ¿Qué es un diagrama de dispersión? Es un diagrama en donde tengo un plano con dos ejes, el eje X y el eje Y, y cada uno de los punticos corresponde a un individuo medido con la variable X, ojo, cuantitativa, y la variable Y cuantitativa. El gráfico está mostrando 6 formas de comportamiento que presentan los datos dependiendo de su forma como estén relacionadas. Si miramos, por ejemplo, el gráfico que está en la parte superior izquierda, vemos que existe una verdadera linealidad, pero lo que yo quiero que ustedes detallen es la forma como se comportan las dos variables. Obsérvense que cuando X toma valores muy pequeños, cuando X toma valores muy pequeños, ¿qué valores toma Y? Observen, cuando X toma valores muy pequeños, pues los Y toman valores altos. Cuando X va aumentando, ¿qué le va pasando al valor de Y? El valor de Y va disminuyendo. Eso lo que nos está mostrando es que existe una relación entre esas dos variables, pero esa es una relación de tipo inverso. Es decir, a medida que aumenta X, Y está cayendo o lo contrario. El gráfico número 2, el que está contiguo al anterior que hemos analizado, tiene la misma forma, o sea, el mismo comportamiento. Pero ¿qué se observa de particular? Que hay dispersión de los datos están más dispersos, cosa que no ocurría en el primero. En el primero los datos estaban muy lineales, en el segundo hay más variabilidad, hay más dispersión. ¿Eso qué quiere decir? Que hay relación entre las dos variables, pero no es tan fuerte como en el primer caso. Y en el tercer gráfico, el que está en la parte superior derecha, lo que nos está mostrando es que a medida que X aumenta, pues Y no está variando como variaba en las dos anteriores. Y eso lo que nos está mostrando es que X y Y pareciera no tener ningún tipo de relación. Es decir, que esas dos variables son independientes. Si miramos con detenimiento los gráficos de la parte inferior, vamos a notar que su comportamiento es muy similar al anterior, pero guardando las proporciones en forma opuesta. Miremos el gráfico que está en la parte inferior izquierda, cómo el comportamiento de los datos es diferente en el sentido de que cuando los X toman valores pequeños, los Y son pequeños. Si aumenta X, aumenta Y. Si sigue aumentando X, sigue aumentando Y. Eso lo que nos está mostrando es que existe relación entre las dos variables, pero de manera directa. Todo lo contrario al gráfico anterior, que la relación era inversa. Este gráfico que ustedes están observando acá, que destaco, pues muestra también una relación directa. Hay una relación directa, miremos la nube de los datos, pero hay dispersión, como lo mostrábamos anteriormente. O sea que puede existir correlación entre las variables, pero no es tan fuerte como en el primer caso. Y en el último gráfico lo que nos está mostrando es que entre esas dos variables X y Y es probable que no exista ninguna relación o correlación. Para medir el grado de correlación o de asociación que presentan los datos, existen dos medidas estadísticas muy utilizadas, que son la covarianza y el coeficiente de correlación. La covarianza es como
como la prima de la varianza, solo que la covarianza trabaja con dos variables. El algoritmo, lo están observando ustedes en la presentación, el algoritmo lo que nos muestra es dos variables X y Y, ¿sí?, centradas siempre sobre la media. Entonces, como lo hablamos en el caso de la varianza y de la desviación, hay covarianza para la población, hay covarianza para la muestra. Este indicador lo saca perfectamente cualquiera de los paquetes, inclusive el Excel. Lo que hay que mirar de la covarianza no es el valor como tal de la covarianza, sino su signo. Cuando el valor de la covarianza sea mayor que 0, la señal es que la relación entre las dos variables es directa o positiva. Si es igual a 0, es que no hay ninguna relación, y si es menor que 0, es porque es negativa y la relación es inversa. Una desventaja que tiene la covarianza es que trabaja con unidades de medida. Por ejemplo, si yo quisiera calcular la covarianza entre el peso y la talla, X el peso y Y es la talla, pues tienen unidades de medida diferentes y el valor que nos da estaría expresado en kilogramos por centímetros, no tiene sentido. Para suplir ese problema, entonces la estadística nos tiene un coeficiente que es muy popular, que se conoce como el coeficiente de correlación. Si ustedes observan con detenimiento, el algoritmo para el cálculo del coeficiente de correlación es simplemente la relación que hay entre la covarianza sobre o dividido entre el producto de las desviaciones de la variable X y la variable Y. ¿Cuál es la ventaja que tiene este indicador? Matemáticamente sencillo de ver. ¿Cuál es? Es que es adimensional. ¿Por qué? Porque las unidades de medida del numerador se eliminan con las unidades igualitas del denominador. O sea que el coeficiente de correlación no tiene unidades de medida. Están observando ustedes el coeficiente de correlación tanto para la población como para la muestra. ¿Qué es lo importante del coeficiente de correlación? Lo importante del coeficiente de correlación es, ya lo decíamos, no tiene unidades de medida. Su rango va entre -1 y 1. ¿Qué quiere decir? Pasa por 0. Entonces, si pasa por 0, quiere decir que el valor, si dos variables tienen un coeficiente de correlación 0, es que no hay ninguna correlación entre las dos variables, son independientes. Si el coeficiente de correlación da negativo, o sea, está por debajo de 0, la relación es inversa. Si está por encima de 0, la relación es directa. Cuanto más cerca esté de -1, más fuerte es la relación lineal, pero de forma negativa. Cuanto más cerca esté de 1, más fuerte es la relación lineal, pero de forma positiva. Y mientras más cerca esté de 0, pues más débil es la relación lineal que hay entre las dos variables. En el ejemplo que veíamos anteriormente, ahí están los coeficientes de correlación ya calculados. Obsérvese que en el primer gráfico nos está dando una correlación perfecta, una correlación de -1. El segundo de -0.6, ya lo veríamos, lo estábamos viendo por la forma inversa que tienen los datos. El tercer gráfico nos está diciendo que no hay correlación entre estas dos variables. Luego su coeficiente de correlación es 0, son variables independientes. El cuarto gráfico nos está mostrando una relación positiva, una relación directa entre esas dos variables y perfecta. Casi que podríamos decir que si tuviéramos dos variables que tuvieran ese comportamiento, casi que uno podría predecir o pronosticar el valor de la variable Y dado el valor de la variable X por la perfección que tiene. Aquí estamos viendo también una correlación entre estas dos variables, pero muy cercana a 0, una correlación positiva pero muy débil. Y el último nos está diciendo que las dos variables no tienen ninguna correlación, luego que las dos variables no son dos variables totalmente independientes. Este es un gráfico correspondiente a la base de datos de unos datos que trabajamos en videos anteriores sobre la relación que hay entre la tasa de cambio
en Colombia y el precio del petróleo WTI. Son datos reales, son datos tomados de internet que muestran la relación perfecta que hay entre esas dos variables, pero ¿de qué forma? A ver, un analista financiero, ¿qué conclusión podría tomar ahí? Pensemos. La relación es absolutamente inversa, ¿cierto? Una relación inversa que nos está diciendo que cuando el precio del petróleo es bajo, la tasa de cambio es alta. Cuando el precio del petróleo de referencia WTI es alto, pues la tasa de cambio cae. Entonces lo que nos está mostrando ahí es una relación inversa y lo más probable es que su coeficiente de correlación, según el gráfico, esté muy por los lados de 0.5 negativo o 0.6 negativo, lo que nos muestra una relación inversa para los tomadores de decisiones. Eso que ustedes están observando ahí lo saca el Excel, esa es una salida del Excel, se conoce como una matriz de correlaciones, en donde efectivamente, miren, tenemos las dos variables, el precio de la tasa de cambio y el precio del petróleo. El coeficiente de correlación dio menos 0.76, es una correlación fuerte. Los tomadores de decisiones deberían de estar muy pendientes de esos valores, de esos coeficientes para la toma de decisiones. Ojo que esto es la relación que hay entre estas dos variables es una relación puramente estadística, no es una relación causal. O sea, no es que el precio del petróleo cause el precio del COP o la tasa de cambio, no, es pura correlación estadística, se conoce también como relación casual, estadística o estocástica, a diferencia de las relaciones causales, que eso sería tema para otro análisis más adelante de relaciones causales. Estas son relaciones casuales o estadísticas. Y por último, les quiero mostrar lo que es un análisis bivariado de una variable cualitativa con una variable cuantitativa, muy usada en investigación de tipo cuantitativo, cuyo objetivo es básicamente comparar. Por ejemplo, estos son datos de un estudio que se hizo en la ciudad de Manizales sobre consumo de agua por estrato. A ver, díganme, ¿cuál es la variable cualitativa de este estudio? Efectivamente, es el estrato socioeconómico, categorizado como bajo, medio, alto, y la variable cuantitativa, me imagino que ya la identificaron, es el consumo de agua en metros cúbicos. Entonces, si ustedes observan, estamos haciendo uso de los indicadores que vimos o hemos visto en videos anteriores, como la media y como la desviación estándar. ¿Qué conclusión podríamos sacar? A ver, brevemente. ¿Cuál es el estrato que en promedio consume más agua? Pues efectivamente, el estrato bajo tiene un consumo promedio de 29.2 metros cúbicos por mes, con una desviación de más o menos 5.4 metros cúbicos, mientras que el estrato alto tiene un consumo promedio de 23.5 metros cúbicos al mes, con una desviación de 4.6 metros cúbicos. Obsérvese, por ejemplo, bien especial, el estrato medio es un estrato cuyos hogares consumen o tienen una tasa de consumo de agua promedio de 28.4 metros cúbicos, pero es un consumo muy homogéneo. Miren el valor de la desviación estándar. Y para concluir, vean, por ejemplo, que en Manizales el consumo promedio de los hogares en Manizales es de 27.8 metros cúbicos con una desviación de más o menos 4.1 metros cúbicos. Esa misma información vista gráficamente es lo que ustedes están observando ahí en nuestro diagrama de caja sobre el consumo de agua en Manizales, y se puede observar el grado de variabilidad que hay en el consumo en el estrato bajo, la homogeneidad en el estrato medio
y la cantidad de hogares atípicos que hay en el estrato alto sobre consumos altos de agua en este estrato. Como pudieron observar ustedes en este y en los videos anteriores, se hizo uso ¿de qué? De la estadística descriptiva, del análisis descriptivo de los datos para las tomas de decisiones. Trabajamos muchísimas variables de tipo cuantitativo y de tipo cualitativo. Espero que esto les pueda servir para la toma de decisiones, y por último les quiero compartir este gran gráfico que se conoce como el famoso mapa de percepción, que es una forma muy gráfica y analítica de ver el comportamiento que tienen varias categorías de variables sobre el comportamiento y la percepción que tienen los usuarios de los vehículos. Por ejemplo, en el caso de los vehículos deportivos en este eje, clásicos, el Audi, el BMW, los Mini Cooper, y los menos sofisticados están en este plano, que serían los Renault, los Citroën. Todo esto fue producto de una analítica de datos utilizada en investigación de mercados. Quería compartirles entonces con ustedes esta información e invitarlos a que hagan uso de las herramientas que tiene la estadística descriptiva para la toma de decisiones, y que aprovechemos y hoy en día usemos los datos para sacar buenas decisiones, y obviamente que esto va a redundar en el aprovechamiento de la información que tenemos en nuestros medios, y que no le dé miedo de la estadística, porque la estadística es una ciencia que es auge hoy y mañana. Hasta pronto.